Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy quiero hablarles de tres temas que resumen muy bien la situación que tiene nuestro país. En primer lugar, la ausencia de presupuestos, lo que demuestra que tenemos un gobierno que no gobierna, un gobierno que finge, que hace algo pero no hace nada. En segundo lugar, quiero hablarles de la desprotección de las mujeres víctimas de violencia machista, lo que demuestra los efectos de tener un gobierno que no gobierna y que es incapaz. Y en tercer lugar, les quiero hablar sobre los casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez, a su familia, a su partido, a su gobierno y que explican en gran medida por qué se aferra al poder a pesar de no poder gobernar, a pesar de no tener presupuestos. Comenzando por esa falta de presupuestos. Como todos ustedes saben, esta semana, ayer, vencía el plazo para que ordinariamente el Gobierno presente presupuestos ante esta Cámara. Por tercer año consecutivo no lo ha hecho. Hace un mes y medio, el 28 de julio, Sánchez dijo que los presentaría. Hace exactamente un mes, en una entrevista en Radio y Televisión Española, el presidente del Gobierno anunció que presentaría presupuestos. Pues efectivamente ha vuelto a mentir y no ha traído presupuestos a esta Cámara. Todos los ciudadanos de este país, todos sin excepción, tienen la obligación de presentar su declaración de la renta ante la Agencia Tributaria y ante Hacienda antes de que acabe el 30 de junio. Todos. Y quien no lo presenta se atiene a las consecuencias. Si todos los ciudadanos españoles tenemos derechos y obligaciones y una de ellas es presentar nuestras cuentas ante la Agencia Tributaria antes del 30 de junio, ¿por qué el Gobierno de España cree que no tiene derecho ni obligación a presentar los presupuestos ante estas Cortes? ¿Quién se cree Pedro Sánchez que es? ¿Quién se cree María Jesús Montero que es para no dar explicaciones de cómo, en qué y cuánto dinero se gasta de los españoles y no hacerlo ante este Parlamento? ¿Por qué los españoles tenemos unas obligaciones y el Gobierno cree que no tiene ninguna con nosotros? Esto es lo que subyace detrás de esta falta de presentación de presupuestos del Gobierno de España. El segundo de los temas de los que les quería hablar es la protección a las víctimas de violencia machista. La ministra Ana Redondo tiene que dimitir por mentir y por incompetente. No tiene ninguna credibilidad. Las mujeres ya no creen en ella. No tiene ninguna capacidad, como acredita el escándalo que llevamos conociendo estos días y que viene de un año atrás. Y no tiene dignidad, porque además ha pedido disculpas no por su incapacidad, no por sus mentiras, no por lo que su ministerio ha provocado, sino por el ruido generado. Qué falta de dignidad y de valentía el de la ministra Redondo. Por eso en esta Cámara reprobamos a la ministra y exigimos, estas Cortes exigieron al Gobierno de España que la cese. Y hoy en el Senado, donde por cierto ha dado una intervención en la que no ha dado ninguna explicación, en la que además el Gobierno la ha dejado completamente sola, no ha dado ninguna explicación de lo que ha pasado, ni ha dado visos de pedir disculpas por todo lo que ha pasado, y probablemente hoy se pida allí también que dimita. Ya les anuncio también que para el Partido Popular este no es un tema menor, le damos extremada importancia y por eso vamos a llevar a los más de 8.000 ayuntamientos y diputaciones de nuestro país una moción exigiendo el cese de esta ministra, de Ana Redondo, por mentir y por incompetente. Las mujeres de este país tienen que saber que no le va a salir gratis. No va a salir gratis lo que ha pasado. No es la primera vez que pasa que este Gobierno falla a las mujeres. Ya llevamos tiempo advirtiendo que con la entrada en vigor de la reforma legal que encarga más trabajo a los juzgados de violencia de género va a haber problemas. Ayer mismo 120 jueces decían que no tienen la capacidad suficiente para poder abordar todas las cuestiones que les ha encargado la reforma legal. El PP lo advirtió y trajo a este Pleno y a este Congreso una reforma para evitar esto, precisamente. Por lo tanto, cuando sucedan cosas, que no digan que nadie les avisó. El Gobierno fue avisado por el Partido Popular y por los jueces. Sánchez, una vez más, va a hacer oídos sordos a los problemas de las mujeres más vulnerables, de nuevo. Y la tercera cuestión de las que les quería hablar es la corrupción. Evidentemente, esta semana hemos conocido muchísimos detalles en torno a la mujer del presidente del Gobierno. Primero dijeron que todo era mentira, que todo lo de Begoña Gómez era mentira, que eran bulos, que se les atacaba por ser de izquierdas, todo era fango, todo eran bulos. Ahora ya sí que pasó. Ah, pero es que no es delito, dice el Gobierno. Reconocen que sí que pasó, solo un poquito, pero no es delito, dice el Gobierno. Y además ya están preconstituyendo las pruebas para cuando pudiera haber una condena. Si hay condena es que el juez prevarica. Claro, yo lo que me pregunto es, hay 29 jueces
de todas las instancias del ordenamiento jurídico, de distintas poblaciones, de distintos territorios que están investigando, instruyendo o avalando las investigaciones que se hacen en el entorno de Pedro Sánchez, ya sea su mujer, su hermano o su gobierno. ¿Todos prevarican? Desde juzgados de instrucción hasta el Tribunal Supremo, pasando por las audiencias provinciales, los TSJs, en Badajoz, en Madrid, ¿todos prevarican? El Gobierno está preconstituyendo ya su argumentario por si llegan las condenas. Sabemos que lo que ha hecho Begoña Gómez es una inmoralidad. Solo nos falta comprobar si también es delito. Eso lo tienen que decidir los jueces. Y lo que nos quiere decir el Gobierno es que si hay una inmoralidad, que no pasa nada. Oiga, pero es que en política no solo hay responsabilidades penales, también hay responsabilidades políticas, éticas y morales. En política no hay que esperar a que haya una sentencia judicial. Hay cuestiones que son éticas y morales y también tienen que tener respuesta. Y yo quedo ya a su disposición para las preguntas que consideren. Hola, buenos días. Una vez que el presidente de su partido anunció ayer que van a actuar judicialmente contra los miembros de la mesa que están bloqueando las iniciativas que llevan presentando y que vienen desde el Senado, quería saber si hay un plazo establecido, si el Partido Popular, el Grupo Popular, ha establecido un plazo para llevarlo a cabo o si van a esperar a que se resuelva el contencioso de atribuciones que supuestamente va a plantear el Senado contra el Congreso. Gracias. Sí, bueno, pues sobre el conflicto de atribución de competencias que va a plantear el Senado, en primer lugar, lo que dijo ayer el presidente Feijóo es que va a pedir al Grupo Parlamentario Popular que inste a la mesa del Senado a plantear este conflicto de atribución de competencias, ¿no? Y, por tanto, es la Cámara la que tiene que determinar los plazos y tienen que preguntar ustedes allí porque yo no me quiero aventurar, primero porque lo desconozco y como portavoz en el Grupo Parlamentario en el Congreso no quiero entrar en lo que hagan mis compañeros en el Senado. Hola, portavoz, buenos días. Quería preguntarle por la situación de la flotilla. Como sabe, el Gobierno les ha pedido que no entren en zona de exclusión. No sé si ves que tenga sentido, ¿no?, que les haya acompañado el buque Furor hasta ahora, pero no vaya a protegerles si siguen adelante, si es que debiesen seguir. No sé qué opina usted. Sí, bueno. ¿Qué día anunció el Gobierno de España que mandaba un buque de la Armada con la flotilla? ¿Ustedes se acuerdan? Sánchez lo anunció el día que supimos que un juez iba a mandar probablemente ante un jurado popular a su mujer. Con esa frivolidad anunció una medida de estas características y de esta naturaleza el señor Sánchez. Hoy parece que ya lo que dijo no dijo, se desdice, ya no sabemos en qué misión va, pero yo le voy a hacer una reflexión personal cuando he visto todo esto de la flotilla. No tiene nada que ver este buque que ha mandado para supuestamente proteger a la flotilla con los medios que el Gobierno de España le da a la Guardia Civil para luchar contra los narcos. ¿Usted ha visto la diferencia? A mí me hace reflexionar como española las prioridades del señor Sánchez y cómo anuncia este tipo de medidas frívolamente para intentar tapar los casos de corrupción que afectan a su mujer. Sí, hola, portavoz. Yo quería preguntarle su opinión. Ayer, en el inicio de la Euroliga de baloncesto, el Barcelona jugó un partido con un equipo israelí y en medio de toda esta polémica por la intervención o no de los equipos israelíes en competiciones deportivas y después de que se armara todo el jaleo que se armó con la Vuelta Ciclista, en este caso no hemos escuchado ninguna protesta. Bueno, es un claro ejemplo de la hipocresía de este Gobierno. ¿Por qué con la Vuelta Ciclista a España sí y en este caso no? ¿Por qué con la Vuelta Ciclista a Cataluña, que también los mismos equipos de ciclismo israelíes participaban y no pasó absolutamente nada? Pues porque usa y desusa este tipo de situaciones en función de lo que tiene que tapar. Y no hay más, es la hipocresía del Gobierno de España, no una más. Hola, buenos días, portavoz. Tenía un par de preguntas. En primer lugar, hemos conocido hace unos minutos que la semana que viene se va a debatir la convalidación o derogación del Real Decreto Ley del embargo de armas. Quería saber qué opinan sobre esta medida y si nos puede adelantar cuál va a ser su posición en ese debate. Y luego, por otra parte, quería saber, ha dicho la portavoz de Vox esta mañana que el giro del Partido Popular o las propuestas anunciadas por el Partido Popular en materia de inmigración se debe a las últimas encuestas.
Quería una valoración al respecto. ¿Qué opina de esa declaración? Gracias. Bueno, sobre el Real Decreto de embargo lo hemos dicho en multitud de ocasiones, ¿no? De nuevo es una medida que lanza el Gobierno de España. El título dice para combatir el genocidio en Israel. Bueno, si alguien de verdad cree que ese embargo va a evitar la matanza que está ocurriendo en Israel, es que no sabe de lo que habla, ¿no? Sobre la posición del Partido Popular, ustedes saben que no anunciamos el voto antes de que llegue el momento. La postura del Partido Popular ha sido muy clara las últimas semanas. Desde que Sánchez decidió que este era un tema con el que tapar su corrupción, el Partido Popular ha sido muy claro. Para el Partido Popular era evidente que Hamás debía devolver a los rehenes, que tenían que sentarse en una mesa, que tenía que haber un alto el fuego, que Israel debía dejar la zona de Gaza y que Hamás no debía formar parte de las negociaciones. Esta ha sido la postura del Partido Popular que hemos dicho en reiteradas ocasiones. Ustedes me la han escuchado aquí, se la han escuchado al presidente Feijóo. Ahora mismo tenemos una propuesta por parte del presidente norteamericano que han aceptado y que han acordado y que han visto afirmativamente la gran mayoría de líderes europeos e incluso los países árabes también. Y reconozco que sorpresivamente Sánchez ha cambiado su posición y se ha puesto en la posición que teníamos en el Partido Popular, que va en la orientación de lo que ha propuesto el presidente norteamericano. Ahora, yo he de decir que no sé cuál es la postura de mi país. Yo creo que los españoles tienen que saber cuál es la postura del Gobierno de España, porque primero sale Pedro Sánchez diciendo que está de acuerdo con lo que anuncia el presidente norteamericano, que era la postura que tenía el Partido Popular, por cierto, y horas después 5 ministros del Gobierno de España dicen que no. ¿Cuál es la postura de España? ¿Estamos con nuestros socios europeos? ¿Estamos con la Unión Europea? ¿Estamos con los países árabes? ¿Estamos por la paz? ¿O queremos que siga el conflicto y que siga siendo asesinada mucha gente, como quieren algunos ministros del Gobierno de España? Claro, es que no tenemos clara cuál es la postura de España. Y la segunda pregunta, que era sobre la inmigración y las encuestas. Mire, países de la Unión Europea poco sospechosos como Reino Unido, como Dinamarca o muchos otros países están modificando sus legislaciones sobre inmigración y no creo que actúen por las encuestas de España. Es evidente que la inmigración preocupa a los europeos y que se está convirtiendo en un problema. La inmigración ilegal y desordenada. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. La inmigración no es un problema. La inmigración ilegal y desordenada lo es para las naciones a las que llegan y para los propios inmigrantes. En estos países europeos no hay encuestas de Vox. Luego, ese no es el problema. Ahora, si usted va a los problemas reales que tienen los españoles, al CIS, que te dice que el segundo problema que ven los españoles es la inmigración descontrolada e ilegal. Y el Partido Popular, que va a llegar al Gobierno más pronto que tarde, en cuanto caiga Pedro Sánchez, tiene que decir a los españoles cuál es nuestra postura sobre ese problema que les ocupa. Y nosotros hemos planteado unas medidas que se concretarán en un plan que presentaremos ante todos ustedes, no mirando a las encuestas, sino mirando a que somos un partido que va a gobernar y que tenemos que dar soluciones y que tenemos que presentar una alternativa al descontrol, a la desorganización y a la ilegalidad en la que mantiene a nuestro país Pedro Sánchez. Y por eso nosotros estamos planteando estas cuestiones. Yo creo que a Vox lo que le debería de preocupar es lo que hace Pedro Sánchez. Ellos dicen que quieren acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez, que se preocupe por Pedro Sánchez y menos por el Partido Popular. Gracias, portavoz. Yo le quería preguntar por las actas secretas de ETA que se están conociendo ahora y en su pacto con el Gobierno de entonces y con el Partido Socialista, que indican que se pudo pagar un precio político por dejar de matar. ¿Qué le parece lo que se conoce ahora y lo que se trasluce de esas actas? Muchas gracias. No sabe la vergüenza profunda que siento como leonesa, sabiendo y conociendo poco a poco todo lo que vamos conociendo del señor Zapatero. La influencia, la nefasta influencia que ejerce sobre el Gobierno de España. Todos aquellos conflictos internacionales en los que deberíamos tener una postura clara y liderarla en Europa, como por ejemplo Venezuela, está Zapatero detrás. Cuando nuestro Gobierno se echa en brazos de China en contra de lo que piensa la Unión Europea y en contra de nuestros socios europeos, está Zapatero detrás. Sánchez ha podido tomar esta postura unilateral con respecto a Palestina y a Israel porque Zapatero no tiene intereses comerciales en Israel, si no probablemente no estaríamos en esta situación.
Es un auténtico desastre la información que estamos conociendo. Muy buenas, portavoz. Quería preguntarle por algo que hemos visto en las últimas horas en el Ayuntamiento de Madrid. Se ha aprobado una propuesta de Vox con el voto a favor del Partido Popular, que tiene allí la mayoría absoluta, para darle información de manera obligatoria sobre el síndrome posaborto a las mujeres que vayan a abortar. En Madrid hay que darles, a través de diferentes áreas implicadas, información de manera obligatoria, verbal, escrita, permanente y visible sobre ese síndrome posaborto, que no reconocen que exista a los expertos y que, según Vox, pues puede llevar al alcoholismo, a la depresión, a las pesadillas. Entonces, quería saber si a la cúpula del PP y si a usted en concreto les parece una buena idea votar con Vox este tipo de propuestas. Muchas gracias. Sí, bueno, soy plenamente consciente de que las órdenes que ha dado el Gobierno hoy es de lanzar una nueva ardilla para que no se hable de todos los temas de corrupción y de su incompetencia, negligencia y mentiras con respecto a la desprotección que han sentido las mujeres víctimas de violencia machista. Soy plenamente consciente, ¿no?, de la ardilla. En cualquier caso, le voy a responder. Yo es que creo que la información nunca es un problema. Quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas.